Continuamos con más información en el Noticiero 9 al mediodía y tenemos que hablar de algo que aqueja cada vez lamentablemente a más personas, Nati, y por supuesto es una preocupación latente, ¿no? Estamos hablando del ACV o el accidente cerebrovascular, ¿no? Y para eso tenemos presencia en vivo del Noticiero. Así es, Verónica Silva nos visita el día de hoy para hablar justamente sobre la importancia que tiene la prevención de un ACV, ¿no? ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien, todo bien, doctora. Bueno, doctora, la primera pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿cómo está hoy, ¿no? La lucha contra el ACV, la prevención justamente de estos hechos, de estos fenómenos. Bien. La campaña de prevención contra el ACV está muy activa en esta última década. Digamos, particularmente se sabe que en Argentina hay 200 casos cada 100.000 habitantes. Es un número muy importante, del cual el 80% es prevenible. Por eso lo enérgico de la campaña de prevención contra este evento, que en algunos momentos podemos, digamos, prevenir o podemos saber que puede suceder a través de los factores de riesgo, mientras que en otros, bueno, suceden de manera, digamos, por factores genéticos, por malformaciones anatómicas que no podemos prevenir, pero son el menor porcentaje de los casos. Dentro de lo que son factores de riesgo, es principalmente importante destacar el buen manejo de la presión arterial, en los pacientes diabéticos el buen control de la glucemia, el colesterol, evitar el cigarrillo, evitar o por lo menos disminuir el consumo de alcohol, manejar una vida saludable a través de una buena dieta, una buena hidratación y sobre todo ejercicio físico. Que esto particularmente, disculpame que siga hablando. Sí, no hay problema. Que esto particularmente, digamos, ponemos más énfasis por el tema en que muchas veces dicen en los adultos mayores, como el caso de esta población, que es la más afectada generalmente, dicen, bueno, que ya no pueden hacer ejercicios físicos. Esto es un mito, digamos. El adulto mayor puede hacer ejercicios físicos adaptados a cada uno de ellos, sea una caminata, una bicicleta estática, o lo que fuera, siempre controlado con un buen especialista. Claro. Doctora, en comparación a otros países, ¿no? ¿Cómo está la Argentina en cuanto a cantidad de casos? Y está igual, o sea, similar, es un similar. Medio, ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos el factor estrés, que en realidad en todas las poblaciones surte el mismo efecto. Entonces, imagínate que hace unos años atrás el que mayor sufría ACV era el hombre. Hoy por hoy está igualado en ambos sexos, porque el trajín diario, digamos, el no comer bien, el no dormir bien y el exponerse a muchos factores hacen que toda la población en general esté afectada o por lo menos esté en riesgo de sufrir este evento. Claro. Así que básicamente es digamos, una problemática mundial. Doctora, ¿cómo es el tratamiento de una persona que tuvo ACV o que lo padece? Básicamente, cuando hablamos de tratamiento del ACV ya instalado, va a depender de la fase en la que se encuentra. Si es el agudo el que aparece ya, lo primero que tenemos que hacer nosotros como familiares, o si es la persona que está afectándose en ese momento, llamar a emergencias. Los primeros minutos salvan vidas. Sí o sí tiene que ir a atención médica, de ahí tiene que ir a una terapia intensiva con un equipo profesional preparado para atender esto. Luego está la etapa subaguda y la etapa crónica, que es donde ya aparecen las secuelas. Ese manejo es multidisciplinario. Tiene que trabajar una kinesióloga, tiene que trabajar una fonoaudióloga, tiene que trabajar el equipo de enfermería, que es muy importante, la nutricionista y hasta un psiquiatra. Cuando nos encontramos con un paciente con una ACV y ya una secuela de el trabajador social inclusive tiene que trabajar sobre la familia, sobre el núcleo familiar, porque ya la realidad cambió. Claro. Entonces tiene que ir acompañando a esta familia y a este paciente. O sea, es interdisciplinario. Y siempre es el paso a paso. La rehabilitación en los pacientes que tienen ACV, por lo menos es un año. En todas las áreas, digamos, claro, para por lo menos no perder más de lo que ya se perdió en el ACV. No sé si me explico. Sí, y a partir de ahí, ¿cuáles son los cuidados que debe tener esa persona que tuvo un ACV?
Hay primero y principal, digamos, hay que poner énfasis en la prevención de los factores de riesgo que previamente hablamos. ¿Por qué? Porque el paciente que tuvo ACV tiene el doble de chance de presentar nuevamente un evento. Lo otro es, por ejemplo, si tuvo un compromiso físico, una plejía, sí o sí el tratamiento intensivo va a tener que hacerlo la kinesióloga, para por lo menos recuperar parte del miembro perdido o del hemicuerpo perdido. Si fue, por ejemplo, un trastorno del lenguaje, entra a actuar la fonoaudióloga. Esto hay que hacerlo a las 2 semanas de producido el ACV, siempre y cuando el paciente, digamos, mejore el sensorio, no esté comatoso. Cuanto más rápido la intervención, menor es la gravedad de la secuela. ¿Sí? Doctora, ¿se ve cada vez más estos hechos en personas más jóvenes a medida que va pasando el tiempo? Sí. Ahora, actualmente, a partir de los 55 años ya tenemos riesgo de presentar un evento de ACV. A diferencia de antes, que ya pasado los 60 recién aparecían, digamos, estos procesos. Hoy se ven personas mucho más jóvenes. Doctora, recién hablaba usted acerca del estrés, ¿no? Que vive, bueno, no solamente la población argentina, es un problema mundial esto, ¿no? Sí. ¿Cuánto influye el estrés en todo esto, doctora? Y si te tuviera que hablar de porcentajes, es el 70%. 70%. ¿Por qué? No es solamente el estrés como, digamos, como condición afectiva o como sentimiento de agobio, sino también que el estrés actúa sobre el cuerpo, alterando la presión arterial, alterando el colesterol. Al paciente diabético altera su glucemia. Entonces es la puerta de entrada para que se estabilice todo un mecanismo que después decanta en diferentes procesos. Dentro de estos está el ACV. O sea, es un factor de riesgo importantísimo. Doctora, ¿cómo hay que hacer para prevenir justamente estos hechos? Prevenir, bueno, obviamente lo que es por ahí el estrés, que es un 70% de esto, ¿no? El estrés es como el enemigo silencioso. Uno no se da cuenta hasta que sucede algo. Entonces, las recomendaciones generales con respecto a esto es darse una pausa, permitirse las pausas en cuanto a lo laboral o en cuanto a los recargos familiares. Con respecto a la dieta, por ejemplo, no comer con sal, evitar las grasas, evitar los embutidos tipo fiambres, con alimentos procesados, el ejercicio físico, una caminata de 30 minutos, aunque sea 3 veces por semana, es un buen factor protector. El buen sueño, porque hoy por hoy la gente, entre que, digamos, en el trajín diario, duerme 5 horas de promedio, cuando en realidad nosotros tendríamos que estar durmiendo 8 horas. Eso es, digamos, también es protector, aunque uno no quiera que no sepa, ¿no? Otra cosa muy importante es no automedicarse por nada, ni con ningún tipo de pastilla, y sobre todo, lo que está muy en auge ahora, el uso de los ansiolíticos, tipo clonazepam, alprazolam, lorazepam. Estos deben ser prescriptos por un médico, porque llevan, digamos, aparejado o como efecto adverso la aparición de nuevos eventos de ACV. Entonces no es tomar por tomar como una aspirina, ni siquiera la aspirina se toma así, pero por lo menos siempre hacer la consulta a su médico de cabecera o al que lo conoce, al médico que lo conoce. Doctora, teniendo en cuenta también los números que hay que realmente asustan de casos de ACV, ¿la gente toma conciencia en cuanto a la prevención de esto? ¿Puede llegar a tener una alimentación saludable, menos estrés? Y es difícil. Este trabajo nosotros lo hacemos, digamos, cada profesional lo hace de manera particular frente al paciente, porque cuando ya hizo el ACV llegamos tarde, tenemos que hacer prevención secundaria. Por eso hoy que es justamente el Día de Prevención de ACV, poner énfasis en esto, de bueno, bajarnos los cambios, tratar de mejorar nuestro estilo de vida y darnos un tiempo para 30 minutos de ejercicio físico, darnos un tiempo para reprogramar nuestras dietas y para hidratarnos bien. Claro. ¿Sí? ¿Lo está entendiendo esto la gente cada vez más, doctora, o más o menos? En el general sí, pero, o sea, es lo que te vuelvo a repetir. Cuando uno entra en la vorágine diaria,
es difícil acordarte que tenés que tomar agua, que tenés que tener una dieta balanceada, que tenés que dormir 8 horas. Es complicado, entonces es una labor diaria y personal. Claro. ¿Sí? Bueno, doctora, muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios de Noticiero 9 hablando de esto que es tan importante, ¿no?, para toda la población y que afecta lamentablemente cada vez a más personas. Gracias, muy amable. Muchas gracias, doctora. Bien, así pasaba la doctora Verónica Silva, Nati, con respecto a este tema tan importante, ¿no? Y bueno, brindándonos información y bueno, tips, por así decirlo, para justamente prevenir este fenómeno mundial, ¿no? Justamente hoy en el Día Mundial de la Prevención contra el ACV, ¿no? Una visita muy importante, muchas gracias, doctora. Continuamos con más información en Noticiero 9.